es un poco diverso, digamos, en cuestión de lo que queremos trasladarles a ustedes, principalmente porque estamos entrando a conocer otro ecosistema que va a ser el ecosistema suelo, que es un ecosistema importante dentro de todo el tema ecológico. Ya vimos cómo se comporta el ser humano dentro del mundo, dentro de sus condiciones. Ya vimos también cómo es la diversidad de ecosistemas y cómo se dan las diversas interacciones dentro de ellos. Hoy es importante entender cómo el ecosistema suelo, estamos hablando de texturas, detritos, organismos, humus y mantillo, se generan pues o se mezclan dentro del suelo. También entender que la fertilización, ya sea química u orgánica, es fundamental dentro de las características del suelo, como hoy para la producción agrícola, más no, pues, de repente para la sostenibilidad del recurso. Vamos a ver también qué es riego, vamos a entender qué impacto tienen los sistemas de riego, para qué sirven o cuál es la realidad en términos de riego para los cultivos. Vamos a ver el impacto del control de las plagas y vamos a ver un poco del control integral de plagas. Entonces, como vemos, esta diversidad de temas nos trae, digamos, a colación mucho para los que son agrónomos o ambientales, mucho de lo que han visto dentro del proceso formativo. Ahora, para los que no, pues considero de que vamos a tocar los temas de manera muy superficial porque la intención del curso es básicamente siempre generar conocimiento técnico, pero también un poco de conciencia sobre la humanidad, de la importancia de la ecología. Entonces, un objetivo de la clase, por ejemplo, que es lo que siempre para mí es importante, qué es lo que yo quiero para que ustedes logren o que ustedes alcancen al finalizar la clase del día de hoy. No al finalizar el curso, es al finalizar la clase. ¿Y cuál es? Reconocer la importancia del ecosistema suelo y sus componentes. Eso es lo que queremos el día de hoy. Vamos a ver diferentes acciones, diferentes temas, pero pues eso es lo más importante de lo visto en clase. Y que ahí debemos de enfocar los esfuerzos el día de hoy por tratar de entender y por siempre hacer ese análisis del porqué de las cosas, ¿verdad? Yo creo que eso es fundamental en las clases, el por qué sucede cada una de las cosas y que podamos nosotros tener ese mecanismo importante para poder lograr ustedes tener ese argumento técnico siempre, ¿no? Vamos a, como les decía, entender el ecosistema del suelo, fertilización, riego y control de plagas. Eso para mí es como importante el día de hoy. ¿Qué es el ecosistema suelo? Bueno, vamos a tratar de entender el ecosistema suelo y de qué está compuesto. Miren, pues, las flechas básicamente lo que nos están indicando es una interrelación cíclica, una mezcla de estos tres componentes, que son los detritos, las partículas de minerales, los saprófitos y descomponedores, ¿verdad? ¿Qué es un detrito? Es materia resultante de la disgregación de una masa sólida, especialmente de la roca. Para todos aquellos que tenemos el conocimiento, cuando nosotros vemos cómo evoluciona un suelo, parte de la evolución del suelo es la descomposición de la roca. Todas aquellas rocas que nosotros vemos dentro, inmersas en el suelo, sobre el suelo, se van disgregando, es decir, se van separando en trozos cada vez más pequeños, derivado de aspectos erosivos, por ejemplo, el impacto que genera el calor, digamos, altas temperaturas, generan un desprendimiento de las partículas
de ese material rocoso. También podríamos mencionar que, que los sistemas radiculares a veces generan presión sobre las rocas y las van disgregando y así se van pues deteriorando la roca hasta que pues es parte del suelo y a eso le llamamos un detrito. Las partículas de minerales pues ya están incorporadas en el suelo o se incorporan en algún momento, pero pensemos en un suelo natural y pues ahí se da una incorporación de la misma manera, es una incorporación natural. Y los saprófitos, que son aquellos que obtienen su energía de materia orgánica muerta o de los detritos, desechados por otros seres vivos. Y los descomponedores, que ya hemos hablado en diferentes momentos, digamos que un descomponedor es aquel que nos va a generar materia orgánica, humus, etcétera. Ahora son todos aquellos microorganismos que viven en el suelo y que se encargan de destruir o descomponer todo lo que llega al suelo, ya sea animales, vegetales, etcétera, que se encuentran en una condición muerta. Entonces, ahí vemos nosotros los tres aspectos que componen el ecosistema suelo. Obviamente eso en el suelo no es el todo, eso es como cómo se interactúa ese ecosistema suelo, ¿verdad? Pero hay más allá de lo que hay que analizar en un suelo. Es importante ver en el suelo algo que de repente se nos escapa un poquito, que es la textura del suelo. Entonces vamos a tener suelos arenosos, suelos orgánicos, suelos arcillosos y suelos limosos. Acá estamos haciendo una interrelación entre suelo limoso y suelo orgánico. Para todos sabemos que esto no es exactamente igual. Acá lo que sucede es que en esta imagen la textura es suelo limoso y nos indica que en esta imagen tenemos un suelo orgánico. Tenemos un suelo arenoso y un suelo arcilloso. Los números que ustedes ven acá son el tamaño de las partículas que componen cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, mayormente ustedes en un suelo arenoso van a encontrar mayor cantidad de partículas de mayor tamaño, como lo ven acá, separadas, van a estar siempre separadas, no unidas, y entonces eso nos dice mucho de lo que es una textura arenosa. Las texturas, realmente una forma bien sencilla de determinarlas no solo a simple vista, sino al tacto, ¿verdad? El suelo arcilloso, ¿verdad? El suelo arcilloso es un suelo de partículas mucho más pequeñas, ustedes lo ven acá, son las partículas muy pequeñas, que son menores a 0.002 milímetros. Entonces, estas partículas pequeñas están muy compactadas y a veces es tanta su compactación que se vuelven impermeables, es decir, que no traspasan mucho el agua. El suelo limoso, digamos, es un suelo intermedio entre partículas de arena y partículas de arcilla, es decir, un suelo con un poco de cada uno. Este suelo limoso, muchos en sistemas simples, agrícolas, lo consideran como un suelo ideal, digamos, en términos de textura, por supuesto. Entonces, es importante porque esto forma parte de este ecosistema suelo. Lo único es que lo estamos separando de la condición, ¿verdad? La textura del suelo, por ejemplo, es importante reconocer aspectos, por ejemplo, como la capacidad de infiltración de agua, la capacidad de retención de agua, la capacidad de retención de nutrientes y la capacidad de aireación. O sea, no es solo pensar en que ahí está el suelo, ¿sí? A veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Pero yo sé que cada uno de ustedes, indistintamente de lo que se dediquen, más de alguna vez han visto una maceta, han visto
han cuidado una plantita, ¿verdad? En todo el suelo. Y empezamos a entender, a veces decimos de manera común, digamos, ah, sí, ahí está el suelo, ¿no? Hay que echarle tierra, ¿va? Como decimos nosotros, ¿no? Entonces, mira, echarle tierra negra, porque esas es buena. ¿Sí? Y esas son frases que hemos venido repitiendo y repitiendo, y si ustedes ven acá, de repente tengan razón, ¿no? De repente ustedes están en lo cierto, ¿no? Del por qué a veces decimos eso. Obviamente para las ciencias agrícolas, pues me imagino que sí van entendiendo de alguna manera el por qué se los digo. Cuando entonces nosotros pasamos acá, vamos a hablar del famoso suelo limoso, ¿no? La textura limosa dice que tiene una infiltración de agua regular, tiene capacidad de retener agua regular, capacidad de retener nutrientes regular y la capacidad de irradiación regular, ¿sí? Entonces, también este limoso se parece a una textura amarga, ¿verdad? Que esta es una textura de una consideración que se le está dando al suelo como un suelo no tan adecuado desde el aspecto nutricional. Pero si lo ven ustedes, es exactamente las mismas condiciones que tiene. Ahora, por ejemplo, les decía, un suelo arcilloso, su infiltración de agua es escasa porque a veces es un suelo impermeable, o sea, no penetra el agua. El agua que penetra tiene una alta capacidad de retener agua porque las fuerzas de adhesión y cohesión que tienen esas partículas por ser muy pequeñas, ¿verdad? Hace que el agua que se logra infiltrar la logra retener. Muy buena para retener nutrientes, pero tiene muy poca aireación. Para los arenosos tenemos una infiltración de agua buena, buenísima, ¿verdad? Absorbe muy rápido el agua, no la puede retener, se va hacia las profundidades del suelo, por lo tanto también se lavan los nutrientes, pero tiene una buena aireación. Cuando yo les digo, miren, ¿cuál es la mejor textura? Va a depender de lo que quiero hacer con el suelo, ¿sí? Y esa dependencia de lo que yo quiero al suelo va a depender también de la capacidad de inversión que yo puedo hacer, porque puedo hacer alguna que otra modificación a la textura. ¿Por qué es importante dentro del ecosistema suelo entender la textura? Porque también la textura, por ejemplo, en términos de aireación, nos va a decir qué tipo de organismos pueden pertenecer. Estamos hablando de los saprófitos y los descomponedores, o sea, cuáles pueden sobrevivir a las condiciones de textura que pueden haber, porque la aireación es importante para generar una buena oxigenación y respiración de esos organismos vivos, ¿verdad? También, por ejemplo, la infiltración es importante porque nos va a decir cuál es la capacidad de retener esos organismos vivos para generar la descomposición y si tienen agua para la vivencia. Hablábamos en la clase anterior un poco de la importancia del agua. Yo quise colocar esta imagen porque a veces, por ejemplo, como que no logramos captar, digamos, cuando estamos hablando del tamaño de la partícula y lo que sucede en él. Por ejemplo, los suelos con tamaños de partículas pequeños pueden retener más agua y nutrientes. Entonces decíamos, ¿quiénes tienen las partículas más pequeñas? Pues los suelos arcillosos, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos, ¿verdad? Y dice que pueden retener más agua, vean, todo lo azul es la cantidad de agua, por lo tanto pueden retener nutrientes. Los suelos con gran tamaño de partículas y poros retienen menos agua. La cantidad de agua es menor porque los tamaños de las partículas son más grandes. Entonces, por lo tanto, hay menos espacio para ser ocupado por el agua. Además de ello, existe una gran posibilidad que el agua no se quede retenida y se vaya a las profundidades. Esas son como las condiciones de la textura. Existe algo que le llamamos perfil de suelo. Cuando nosotros hablamos de un perfil de suelo, hablamos de todo aquello que se compone un suelo desde su superficie
hasta su profundidad. Hay diferentes características para entender un perfil de suelo. Podemos ver horizontes, podemos ver también hasta llegar al subsuelo, la roca madre, etcétera. Digamos, desde el punto de vista de los sistemas agrícolas, nos interesa mucho la famosa profundidad efectiva, que es hasta donde puedan penetrar las raíces. Bueno, hasta donde pueda hacer laboreo. Eso es importante, digamos. Porque de ese perfil nosotros podríamos indicar pues qué tipo de cultivo podemos colocar ahí según el perfil de suelo. Hay tres conceptos como humus, mantillo y subsuelo que son importantes considerar dentro de un perfil. ¿Qué es el humus? El humus es el residuo de materia orgánica descompuesta. Entonces, como la materia orgánica llega a la parte de arriba del suelo, entonces podríamos entender que el humus es lo que está en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque es toda esta materia orgánica que en algún momento va a entrar en descomposición. Cuando ya está descompuesta es cuando se llama humus. ¿Sí? ¿Quiénes la descomponen? Pues los famosos descomponedores, que son aquellos microorganismos, o sea, aquella microfauna que se encuentra dentro de este espacio de suelo y que se va a encargar de descomponer, es decir, de consumirse eso, ¿verdad? Deteriorarlo, ¿verdad? Hasta que se convierta en humus, ¿verdad? El mantillo, dice, o sea, el mantillo está abajo del humus. Es un suelo suelto y terroso, rico en humus e ideal para el crecimiento de las plantas. Entonces el mantillo es lo que continúa del humus, pero este humus, como este humus se va haciendo en capas, ¿verdad? Y se empieza a mezclar con la parte del mantillo. Y ya mezclado humus, suelo, pues ya puede estar en mejor disponibilidad para el desarrollo o crecimiento de las plantas, ¿verdad? Eso es importante. Después estamos utilizando otro concepto que es el subsuelo, que es la capa densamente compactada porque carece de humus y de la agitación de los microorganismos del suelo. Entonces en el subsuelo, digamos, aparte de su compactación, porque ya no tiene aireación, ya no tiene movimiento, porque los microorganismos se van a quedar acá, ¿verdad? Primero descomponen y después también su hábitat es todo esto. Entonces ya en esta parte, como ya no hay organismos, ya no hay necesidad de airear y etcétera, ¿verdad? Entonces acá, ¿verdad? Probablemente ya solo se genera un proceso de evolución del suelo, ¿verdad? Pero aquí no hay humus, ¿verdad? No hay microorganismos, no hay aeración, etcétera. Entonces es importante analizarlo. No estamos analizando el perfil del suelo desde sus horizontes del suelo, sino desde el punto de vista importante que es la descomposición de la materia orgánica dentro del suelo producido por los descomponedores y también por los detritos, ¿verdad? Que es el resultado de la descomposición de la roca. Entonces, eso es lo que nos interesa entender en cuanto al perfil de suelo para ir entendiendo también cómo es que nosotros analizamos ese ecosistema suelo. Entonces, ¿qué encontramos, por ejemplo, en la descomposición? Miren, pues, detritos, organismos del suelo, que son todos los que encontramos, tanto sobre, dentro, debajo, etc. Humus y mantillo, ¿verdad? Que son las dos partes primeras. Entonces, miren, pues vamos a ir en orden. Encontramos hongos del suelo, ¿verdad? Vamos a encontrar hongos del suelo que están acá y que también hacen una función descomponedora. Fíjense, pues aquí tenemos a la cucaracha de madera, que esta aparece cuando, por ejemplo, nosotros botamos un árbol y lo dejamos ahí. Y entonces ustedes pueden ir a buscar en esa parte y van a encontrar ese tipo de animales, ¿verdad? El estafilino también aparece un ciempiés, aparece un caracol, una babosa, un milpiés, una hormiga carpintera, una cochinilla, un pseudoescorpión, ¿verdad? Fíjense, pues, todos estos que yo acabo de mencionar, desde la cucaracha hasta la hormiga carpintera y la cochinilla, son aquellos que están básicamente en el humus, ¿verdad? Ellos están en la parte de arriba y se dedican a la descomposición, de eso se alimentan, ¿verdad? De material muerto.
Entonces, como ellos se alimentan de material muerto, digamos, ellos como que iniciaran esa fase, ¿verdad? Pero también hay que recordar que ese material muerto lo van deteriorando las condiciones y el tiempo, ¿verdad? Ustedes dejan una hoja ahí y esa se va descomponiendo de manera natural, ¿verdad? Va perdiendo vida. Pero en cualquiera de esos estados llega y empieza a ser pues la primera descomposición de ese material. Después aparecen estos, ¿no? Pues una ninfa de cigarra, la lombriz de tierra, la larva del atérido, el pseudoescorpión, el colémbolo, el acárido, el hongo constrictor matando un nemátodo, dice, y los protozoarios del suelo. Entonces, estos entran en la fase final de la descomposición, ¿verdad? Y terminan de convertir ese material muerto en humus. Ese material muerto en humus va pasando capa por capa y se va convirtiendo en mantillo. Más adelante vamos a ver un poquito de esto lo estamos viendo, como les digo, desde el análisis del ecosistema suelo, o sea, cómo sucede naturalmente en el ecosistema lo que nosotros estamos platicando. Es importante que un suelo tenga fertilidad, ¿verdad? Y dice que fertilidad es el contenido de elementos que sirven para alimentar las plantas. O sea, estaríamos nosotros diciendo entonces que todos aquellos elementos nutricionales son los que ayudan a alimentar las plantas, pero pueden estar de manera natural o pueden ser incorporados al ecosistema suelo. Entonces, por ejemplo, la producción de material verde en descomposición hasta humus y mantillo se da de manera natural, o sea, es decir, vamos a regresar entonces a entender lo que hablábamos del ecosistema suelo. Veamos. Entonces, estas partículas de minerales son aquellas, ¿verdad? Ya hablamos de los detritos, ya hablamos de cómo funcionan los descomponedores, y hoy estamos hablando de las partículas minerales, ¿verdad? Que son todos aquellos elementos nutricionales que le van a servir básicamente al alimento de las plantas. Entonces, estamos hablando de minerales y capacidad de retención de nutrientes. Eso es fertilidad. O sea, hay minerales dentro del suelo y cuál es la capacidad de retención de ellos y que se han convertido en nutrientes para las plantas. Hay agua y capacidad de retención del agua, hay aireación, hay acidez relativa. ¿Por qué? Recordemos, la acidez relativa es lo que conocemos como pH. Muchos hablan, por ejemplo, del pH del cuerpo, ¿verdad? El pH del agua. Nosotros hablamos también del pH del suelo, que es lo que nos estamos viendo aquí, ¿verdad? Entonces, entre la alcalinidad y la acidez, a mayor cantidad de acidez, ¿verdad? A mayor acidez en el suelo, lo que está es que no hay disponibilidad de esos nutrientes. O sea, el suelo, el ecosistema suelo puede estar lleno de nutrientes, pero a alta acidez no hay mucha disponibilidad. Es decir, que el nutriente está ahí, pero la planta no lo va a poder consumir, o sea, alimentarse de. Las sales y la absorción del agua, ¿verdad? Las sales y la absorción del agua está hablando exactamente lo mismo. Las sales son las que generan acidez y la absorción de agua, es decir, la capacidad de absorber agua por parte del suelo, porque una cosa es cuánto se infiltra y otra es cuánto es el agua que puedo retener y cuánto puedo absorber. O sea, son términos un poco parecidos, pero van cambiando en el momento en el que el agua hace contacto con el suelo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de fertilidad, también tenemos que entender que hay tipos de fertilizantes que pueden incorporarse al suelo o que pueden estar ya en el suelo. Entonces, cuando nosotros analizamos el ecosistema suelo y lo estamos analizando desde el punto de vista de qué quiero hacer con él, hay pregunta importante que me tengo que hacer para ver si debo de hacer una fertilización. ¿Dónde debe aplicarse el fertilizante? ¿Cómo debe hacerse la aplicación? ¿Cuándo debe hacerse la aplicación? ¿Qué producto aplicar? ¿Cuánto producto aplicar?
Y todas las respuestas a esas preguntas nos va a generar una buena fertilización. No es material de curso explicar todo lo que se refiere a fertilización, pero es importante conocer estas 5 preguntas porque no es nomás de decir, ay, échale fertilizante, ¿no? O sea, requiere de ciertos análisis, de ciertos cálculos matemáticos para poder ingresar a poder determinar cuál será el fertilizante ideal. Y por eso les ponía el ejemplo, no, échale tierra negra, con eso sale, decimos nosotros, ¿no? Entonces, de esa manera es como tenemos que analizar porque dice dónde debe de aplicarse, ¿verdad? O sea, en qué parte, ¿verdad? O sea, a qué planta, en qué lugar, qué tipo de clima hay, cómo debe hacerse la aplicación, ¿verdad? O sea, cómo voy a, ya que sé el fertilizante, el lugar donde voy a ir y cómo se lo voy a aplicar a la planta. ¿Cuándo, verdad? ¿Cuál es el momento de acuerdo al ciclo del cultivo en el que debo aplicarle? ¿Qué producto, o sea, qué tipo de fertilizante, ¿verdad? Y la última es ¿cuándo? ¿Cuánto voy a aplicar? Entonces, cuando yo conteste eso, ¿verdad? Vamos a lograr una buena fertilización. ¿Qué tipos de aplicaciones hacemos? Hacemos aplicación de abonos químicos, ¿verdad? Que son estos. El abono químico, pues es lo que adquirimos nosotros, ¿verdad? Que ya viene fabricado y que tiene los nutrimentos a exactitud de acuerdo a una fórmula. Esa es una realidad. Así viene. Ya viene una fórmula, viene una cantidad y uno únicamente debe de saber cuánto necesita la planta. Bueno, cuando yo necesito saber cuánto necesita la planta es porque hice un análisis de suelo, pero no vamos a entrar a detalle, pero es importante que conozcan esa parte. Y los abonos orgánicos también se pueden adquirir porque ya se producen, pero también podemos nosotros producirlo de manera casera, digamos, en la casa, podemos producirlo y podemos hacer varias actividades que llevan a la incorporación de materia orgánica, tomando en cuenta todo el proceso de descomposición que se genera del material muerto, que es de ahí donde proviene un abono orgánico. Entonces, así es como entendemos las generalidades. No quiero realmente involucrarme mucho en el tema porque no es la idea, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros venimos hablando de los minerales y la capacidad de retención de nutrientes. Yo les decía, por ejemplo, que el intemperismo, la meteorización, ¿verdad?, que es la acción combinada de procesos climáticos y biológicos, mediante los cuales la roca es descompuesta y desintegrada por exposición continua a los agentes atmosféricos, transformando a las rocas masivas y duras en un manto residual finalmente fragmentado. ¿Por qué yo tomo en cuenta esta parte y la veo importante? Porque muchas veces, por ejemplo, decíamos, bueno, el detrito es el resultado del intemperismo o la meteorización. Y aquí está su concepto. Entonces, después de esto se incorpora al suelo. Se puede generar esto, ¿sí? Se puede generar esto, que es la formación. ¿Se acuerdan ustedes cuando había una parte invasiva de un ecosistema a otro, ¿verdad? Tenemos todos los descomponedores y también eso lo traemos al suelo. Entonces, estos minerales, de acuerdo a la capacidad de retención que va a tener este suelo, unos se van a lavar, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo digo en suelos arenosos, por ejemplo, ¿cuál es la capacidad de retención? Digamos, decía que no era muy buena. Entonces, cuando llueve se lixivia, es decir, se lava y va a parar a las partes bajas. Cuando se genera la lixiviación de nutrientes o minerales, estos van a parar al subsuelo y ahí ya lo vimos, no son útiles para la producción. Se tienen que quedar, ¿dónde? En el mantillo. Ahí es importante esto. Entonces vamos a ver un poco de agua y capacidad de retención. Esto va en función siempre de cómo se encuentre formado el suelo. La planta, por ejemplo, genera transpiración y evaporación, ¿verdad? Ya lo habíamos visto la semana pasada. Se generan estas dos condiciones. Evapora el suelo y transpira la planta. Entonces, agua en forma de vapor se va a la atmósfera de la Tierra y en algún momento precipita. Y entonces se empieza a infiltrar. Primero infiltra. Entonces,
una cosa es la capacidad de infiltración, vean, entonces primero infiltra. Después viene la capacidad de retención, o sea, ¿cómo va a ser la capacidad de retención? Entonces dice que donde hay plantas, de acuerdo al sistema radicular, que va abriéndose paso el sistema radicular dentro del suelo, la capacidad de retención es buena. Y es mala cuando no tenemos sistemas radiculares porque no generan esos espacios, no van generando una mejor formación de la textura del suelo, entonces por lo tanto vamos a tener una capacidad de retención mala. Vamos a tocar el tema un poquito de qué es la erosión, ¿verdad? Aquí vemos una imagen de un suelo totalmente erosionado. Está la erosión geológica o natural, que no actúa el hombre, es lenta y no es perjudicial, ¿verdad? Porque esta se da, como dice, pues de manera natural y se va dando en el tiempo. Es probable que nosotros en nuestra etapa de vida no logremos apreciar realmente una erosión de este tipo porque sucede tan lentamente que no la vamos a lograr ver. La erosión acelerada es el principal agente erosionable, es el agua, lo hemos venido platicando, ¿verdad? Cómo el agua genera ese tipo de erosión de acuerdo a la escorrentía, etcétera, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, dice la erosión hídrica es la más importante. ¿Cómo se generan las erosiones? Pues está la erosión pluvial, ¿verdad? Que se produce por el golpe de las gotas de lluvia al caer sobre el suelo. Después se genera el desprendimiento de las partículas. Entonces acá vemos esta imagen, miren. Esta imagen estamos en un suelo desprovisto y vemos el impacto de una gota. Esta gota que está impactando, vean todas las partículas de suelo que va disgregando, ¿sí? Nosotros a veces subestimamos una gota de lluvia, pero vean el impacto. Solo para todos los que son expertos en matemáticas, hagan el análisis de la fuerza en el que esa gota de agua cae al suelo, ¿verdad? Ya hay una fuerza ahí, lógica por la cual... Entonces, el impacto en el suelo es bastante fuerte. Se desprenden las partículas y pues la suma de todas estas gotas ya llevan una escorrentía superficial, o sea, agua sobre el suelo y empieza a lavar. Fíjense que una forma de ver que se está dando erosión es que ustedes vean los ríos, riachuelos o el agua que pasa por la calle. Vean el color del agua, está oscura, está amarilla, está café, es porque está llevando partículas de suelo, que esa agua ya se saturó de esas partículas de suelo y por eso vemos ese color, porque recuerden que el agua es incolor. ¿Por qué les coloco esta imagen de fondo? Porque acá se ve claramente que está lloviendo, pero ustedes ven toda la vegetación que se encuentra ahí, entonces ahí ya no hay el mismo impacto, ¿verdad? Porque las gotas de lluvia están impactando sobre toda esa vegetación. Entonces el contacto con el suelo posteriormente ya no es igual. El golpe ya no genera el mismo impacto. Erosión por escorrentía, cuando el agua no se infiltra en el suelo, ¿verdad? Hablábamos un poquito, por ejemplo, de la textura arcillosa. Depende de la pendiente, la cantidad de agua y la clase de suelo. Entonces, si tenemos un suelo arcilloso, altas pendientes y mucha lluvia, seguro tenemos este tipo de erosión. Remoción en masa, podemos hablar de deslizamientos, derrumbes, hundimientos, desprendimientos y desplomes, ¿verdad? O sea, son condiciones que van a suceder siempre en el ecosistema suelo por diversas condiciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá en la imagen podemos ver, digamos, un deslizamiento, ¿verdad? Un derrumbe, otro deslizamiento por acá, otro por acá, digamos, deslizamiento cerca del río, de la vivienda, otro deslizamiento por acá, y así podemos ir viendo diferentes formas de deslizarse del suelo, ¿verdad? Que pueden generar mucho daño de acuerdo a las condiciones en las que nos encontremos, ¿verdad? Veamos acá, tenemos viviendas, tenemos un deslizamiento de toda esta parte y que va a dañar, miren, toda esta parte de viviendas que aparentemente desaparecieron de acuerdo a un deslizamiento. Es importante porque muchos dicen, miren, ¿por qué va a suceder eso? Porque hablábamos anteriormente de la forma del daño del agua. Entonces, por ejemplo, se infiltra el agua y hay una capacidad de retención, ya sea buena o mala. Y en algún momento esto se va a saturar de agua, o sea, es decir, ya no va a entrar una gota más de agua, ya no va a entrar. Cuando eso sucede, el agua sigue cayendo y obviamente empieza a buscar una salida y es donde se generan los desprendimientos del suelo.
como lo vemos en la imagen, ¿verdad? O sea, este suelo, por eso hablamos de suelos saturados, ¿verdad? Eso es un suelo saturado. Después de la saturación vienen los deslizamientos, vienen los derrumbes, ¿verdad? Que también se da porque mucha gente dice, mire, pero yo coloqué ahí plantas para que sí, ya vimos que tiene una buena retención, pero es tanta el agua que sucede que hay una saturación y va a suceder un deslizamiento. Y aquí vemos, ¿verdad? Un poco de lo que nosotros estamos viendo, digamos, estamos viendo una planta, ¿verdad? Que el producto, miren, acá ya tenía menos de 2 metros, digamos, de profundidad, tenía un sistema radicular, un gran árbol, pero obviamente se va a ir porque existió una saturación y entonces se da un deslizamiento. Vemos acá lo que puede hacer el agua, ¿verdad? Digamos, todas las condiciones de agua que pueden hacer en el suelo, en desprendimiento, ya se da una destrucción total del suelo. Vamos a entrar a ver qué es riego, porque es importante entender primero qué es riego. Se denomina sistema de riego o perímetro de riego al conjunto de estructuras que hace posible que una determinada área puede ser cultivada con la aplicación del agua necesaria a las plantas. Muchas veces nosotros cultivamos y esperamos que llueva, o sea, es decir, que en la gran mayoría nosotros cultivamos al inicio de las lluvias. Pero lo que nos está diciendo es que nosotros podamos tener algún tipo de estructura que le pueda proporcionar a la planta la cantidad de agua necesaria, no más, no menos, ¿verdad? Y acá vemos un diagrama de los diversos tipos de riego, digamos, de riego por aspersores, hay emergentes, hay móviles, riego con difusores, hay emergentes, riego por goteo, integrados de botón, riego subterráneo, cintas de exudación, microaspersores, riego por manguera, riego por inundación, sistema lateral sobre ruedas y pueden haber más. ¿Por qué es importante hablar del sistema de riego? Porque el sistema de riego es el que en algunas sequías o alguna condición le puede aportar el agua, digamos, si hacemos bien todo el estudio, solo el agua necesaria, no es, miren, si a nosotros nos dicen, por ejemplo, que son 8 vasos al día o de agua o son 2 litros, etcétera, lo que nos digan que es de agua, eso nos dijo el médico, pues eso es lo que tenemos que consumir. Si consumimos más, no estamos haciendo nada. Es igual, nos dicen son 3 tapas de comida y lo que debes de comer es esto, esto y esto, y tú te llenas más, ya tu cuerpo no tiene la capacidad de asimilar todo ese alimento y ese nutrimento, ya no te ayuda. Probablemente hasta te puede perjudicar porque te puede generar una intoxicación ese alimento, igual que el agua. Sí, el agua es buena, pero si ustedes se consumen mucha agua, hagan la prueba hoy y vean si se pueden levantar de frente a la computadora o al teléfono, están tomando la clase y consuman agua, agua, agua. Van a ver que en algún momento lo que va a suceder es que el agua pasa de largo. Entonces lo mismo sucede con las plantas. La planta va a consumir lo que necesita. Entonces para eso hay que darle lo necesario. Para eso sirven los sistemas de riego. Y entonces dejamos de depender en algún momento de lluvias torrenciales y podemos hacer otro tipo de manejo, ¿verdad? ¿Qué impacto tiene en la producción el uso de riego? Suministra la humedad necesaria para el desarrollo de los cultivos. Asegura un abasto suficiente de agua durante sequías de corta duración y clima impredecible, porque ahora con el famoso cambio climático ya no sabemos si va a llover o no. Hacemos una media predicción, ¿verdad? Y si no, es un sistema de riego, disolver sales del suelo. Para la aplicación de agroquímicos, por ejemplo, ya podemos incorporar los agroquímicos en sistemas de riego, entonces nos evitamos mano de obra en la aplicación. Mejorar las condiciones ambientales para el desarrollo vegetal, activar ciertos agentes químicos y generar beneficios operacionales, ¿verdad? Es un poco más barato desde el punto de vista de la logística para la incorporación de agua. ¿Qué otros problemas tenemos derivado de lo que hoy estamos hablando, que es el ecosistema suelo? La desertificación, ¿verdad? El pastoreo excesivo y la deforestación vienen causando que vastas regiones de lluvias escasas se conviertan en desiertos. Acá vemos todo lo rojo que se está convirtiendo en área desértica, digamos, ya sea, como les digo, deforestación y pastoreo. Vean que Guatemala, digamos, en un subsector, digamos, como que pareciera que no. Tenemos el famoso corredor seco
lo que ha sucedido en el corredor seco, por ejemplo, lo veníamos diciendo en clases anteriores, que es un poquito que el suelo ya no tiene los nutrientes necesarios. Daños causados por la erosión, los daños directos, pérdidas de siembra, dificultad de laboreo, pérdida de suelo, arrastre de nutrientes, pérdida de agua, pérdidas de áreas de cultivo, pérdidas por compactación de suelo. Daños indirectos, daños en cultivos, vías y poblaciones, pérdidas de cosechas, colmatación de cuerpos de agua, acumulación de sedimentos, pérdidas de productividad por escorrentía, por lixiviación. Vean todo lo que puede ocasionar una erosión, ¿verdad? Desde poder analizar los componentes del suelo hasta lo que puede ocasionar agentes externos a él. Vamos a entrar a algo interesante que es el control de plagas. El control de plagas, por ejemplo, tiene categorías: enfermedad al hombre, plantas y animales, molestias al hombre y animales domésticos, organismos que se alimentan de plantas y cultivos, animales que atacan a animales domésticos, los que pudren la madera, el cuero, entre otros, plantas competidoras. Entonces ahí vemos todos los tipos de plagas. O sea que un ratón puede ser una plaga, una cucaracha puede ser una plaga. Eso para el ser humano probablemente, ¿verdad? Y de ahí tenemos para las plantas y etcétera. Las plantas entre plantas, las plantas competidoras se pueden considerar plagas. Y ahí tenemos, para contrarrestar eso, podemos hablar del control integrado de plagas, que son todas las técnicas de saneamiento ambiental consistentes en la utilización de agentes químicos o plaguicidas destinados al control de plagas, insectos, roedores y microorganismos, de efectos nocivos para la salud y la economía del hombre. También tenemos el manejo integrado de plagas, lo vemos como el MIP, es el uso inteligente de todos los recursos o métodos que el agricultor tiene disponibles para proteger sus cultivos del ataque de insectos, plaga, hongos y malezas. Aquí ya nos fuimos específicamente para los cultivos. Cuando hablamos de plaga en general, podemos hablar de lo que hay en casa. ¿Qué busca? Bajar la cantidad de plagas en el cultivo para que éstas no puedan causar daño a la planta, por lo tanto no es necesario gastar esfuerzos ni dinero para su control. Disminuir el uso de plaguicidas, convirtiéndolo a estos productos en el último de los recursos disponibles para la protección del cultivo. Fíjense que hay algo interesante. Por ejemplo, nosotros en las casas a veces tenemos infestación de cucarachas. Pero las cucarachas llegan porque hay suciedad en la casa. Si nosotros mantenemos limpia la casa, nuestro último recurso va a ser el uso de un plaguicida para el control de cucarachas. Solo por darles un ejemplo, ¿no? Y también reflexionen de lo que sucede en casa. Evitar daños a la salud del productor y consumidor, además de proteger el medio ambiente, recursos muy valiosos para todos. Eso es el mismo. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Tengo plagas, tengo el control integrado de plagas, tengo el manejo integrado de plagas, ¿no? Y por eso quiero finalmente explicarles el espiral de los pesticidas, porque muchas veces decimos, yo, bueno, voy a hacer un control, ¿verdad? Entonces, empezamos con el problema de las plagas, después aplicamos un pesticida químico en la casa o en el cultivo, esa plaga empieza a generar resistencia, ¿verdad? Y algunos sobreviven y se vuelven resistentes a lo que yo le apliqué, vuelvo a tener porque se vuelve a incrementar y yo le sigo aplicando lo mismo y ya no le pasa nada porque la siguiente generación ya se volvió resistente, ¿verdad? Ya lo vimos hace muchas semanas. Volvemos a tener problemas, buscamos otro más fuerte, ese pesticida, vuelve a generar otra vez el mismo problema, que hay resistencia, vuelvo a buscar otro más fuerte y así me voy. Mire, y nunca se acaba. Entonces dice, la aplicación de pesticidas químicos agrava muchos problemas de plagas. El uso continuado de estos productos exigen dosis cada vez mayores que empeoran el problema y contaminan. Eso es importante. Entonces nos tenemos que ir un poquito a lo preventivo, ¿sí? A lo natural y encontrar realmente las causas para no utilizar el pesticida. El pesticida debe ser la última opción. Además de lo que acabamos de hablar en términos de plaga, el pesticida genera un daño muy, muy fuerte al suelo. Espero que hayamos encontrado el análisis que hoy teníamos como objetivo, que haya quedado todo claro.
hayamos aprendido cómo todo esto es importante, el ecosistema suelo para nosotros como seres humanos y cómo se desarrollan todas las condiciones en él. Les agradezco mucho la atención y tengan un bendecido día.